Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Hoy 29 de Rajab, el penúltimo día de este mes bendito de Rajab. Pasamos a Shaban, que no es menos bendito que Rajab y precede el mes del Ramadán. Bien, hemos hecho ya 4 vídeos sobre los principios del sufismo y sobre la práctica. El último lo hicimos sobre Hassan Basri y aquella época en la que coincidió con Rabi al-Adawiya, con Thawban, con Sufyan Thauri. Y bueno, pues eh, dejamos un poco la historia de lado, diciendo ya que en el próximo vídeo hablaremos eh, de la época de Al-Ghazali, Ben Arabi, de todo lo que es aquella época en la que hubo tanto sabido sofismo, empezando por Gilani. Bueno, pues dedicaremos un par de vídeos o 3 vídeos a todas estas figuras y a todo lo que enseñaron. Y ahora vamos a decir que después de esta época de Hassan Basri, de Rabi al-Adawiya, en la que el sufismo se practicaba en las mezquitas, en las que nadie veía la diferencia entre la enseñanza espiritual y la enseñanza de la Sharia, sino solamente en niveles y en grados, pues eh, la sabiduría se va perdiendo. Es decir, el ser humano se vuelve más musulmán, vamos a decir, se vuelve más mundano, generación después de generación. Pasan las tres primeras generaciones del profeta, los siguientes y los siguientes de los siguientes, y entonces nos encontramos ya en una época en la que los valores se van perdiendo. Tenemos figuras dentro de la política islámica afortunadas, ¿no? Como pues puede ser el caso de Abderrahman Dahil, el primer emir de Córdoba, que eran gente de una gran espiritualidad, o por ejemplo, pues por poner el caso de Idris I, que vino a Marruecos huyendo de la ira de Harun Rashid, que fue el segundo jalifa abbasí. Y vamos a dejar un poco la política porque, pero si he mencionado la política es para hacer comprender que cada vez la diferencia entre la política y la espiritualidad y el Islam era mayor. Es decir, eh, eh, la política va por un lado, el Islam iba por otro y la espiritualidad por otro. ¿Qué ocurrió en esta época para que esto derivara de esta manera? Pues que los Julafa eran ambiciosos, los emires eran ambiciosos y entonces se rodeaban de personas de la religión que no les contradecían. Entonces, fundamentalmente de jurisprudentes o fundamentalmente de sabios de la Sharia que justificaban sus comportamientos errados y su falta de entidad y de responsabilidad como gobernantes. Ocurre entonces que en función de esto, al tener estos sabios que rodeaban a los gobernantes, eh, digamos, el beneplácito del sultán o del jalifa o del emir correspondiente, pues entonces, como ellos de alguna manera gobernaban las mezquitas porque eran del erario público, pues los sufis que quisieron separarse de la política por principio, es decir, la gente espiritual no puede estar mezclada con la política, sobre todo cuando ésta es injusta, entonces poco a poco fueron abandonando las mezquitas para no crear disensiones en la umma. Es decir, ellos se fueron retirando ellos rezaban en las mezquitas, algunos daban sus khutbas durante mucho tiempo porque también tenían un prestigio que nadie, ni siquiera el sultán o el jalifa podría acabar con él, pero se fueron retirando de manera sabia y de manera disciplinada a unos lugares de reunión que se llamaban zawiyas, que evidentemente pues eran lugares en los que se estudiaba el Corán, en los que se reunía la gente para invocar a Allah, en los que se daban las enseñanzas tanto de la Sharia como del sufismo, pero sin embargo ya eran lugares, no vamos a decir privados, porque tenía acceso a ellas todo el pueblo, y quien quisiera podía ir allí,
pero ya no era la mezquita en la que se le celebraba el Jumu'ah, en la que se celebraban los dos Eid. Es decir, los sufís, debido a la particularidad de sus enseñanzas y a que esas enseñanzas no eran para todos los musulmanes, pues entonces evidentemente se retiran y no quieren crear conflictos con el resto de la población. Y esto lo que crea, esta distinción, digamos, esta salida de las mezquitas, crea no es un punto negativo, sino que es aprovechada por los propios sufis para que el pueblo exprese su confianza en ellos más que en los gobernantes. Es decir, los sufis detentaban zahuillas y la gente venía a ellos porque sabían que había una gran baraka, y ellos se acercaban a Allah, y esa luz de Allah también sobrepasaba los muros de esas zahuillas y llegaba a todas las calles de la ciudad, y entonces pues la gente llegaba a ellos, pues llegaban atraídos por la luz. Y evidentemente esto pues molestaba menos a los sultanes y a los julafa cuando se producían zahuillas en lugares que no eran declarados de uso público, que cuando esto pasara en la mezquita, porque esto sí que sería una apropiación pasiva del espacio público que representaban las mezquitas. Esta enseñanza, al no darse en un lugar con las puertas abiertas para todos, para las mezquitas, y digo con las puertas abiertas para todos entre comillas, porque las zahuiyas también tenían las puertas abiertas para todos, pero al ser entidades diferentes, pues la gente, si se dirigía ahí, era con un solo fin, mientras que en la mezquita podría ser con uno o con otro o con ambos fines, es decir, rezar o invocar. Esto lo que hizo con el paso del tiempo fue singularizar más la ciencia del sufismo, es decir, que fuera conocida por menos gente, aunque se escribían libros y libros y libros sobre ellos, aunque hubiera jurisprudentes, hubiera gente de la ciencia, del ilm, de la sharia, que fueran sufis y que también tuvieran con ellos un trato extraordinario, pero al no tener el poder efectivo que tenían aquellos ulama mundanales que se acercaban al sultán, para aumentar su erario, aumentar su riqueza, pues de alguna manera, poco a poco, con el paso del tiempo, se fue, digamos, no radicalizando, pero sí singularizando, es decir, se conocía menos lo que los maestros sufis enseñaban, al no ser sus enseñanzas todo lo públicas que serían en una plaza pública como es la mezquita. Esto es normal. Bien, todas estas enseñanzas, al irse singularizando, pues se iban escribiendo. Era práctica normal, es decir, si nosotros estamos en las mezquitas y enseñamos al pueblo, la gente no necesita escribir lo que está oyendo, pero cuando nosotros estamos enseñando en un sitio en el que no entra todo el mundo, entonces se necesita que estas enseñanzas se transmitan en libros para que puedan llegar a lugares más recónditos, a lugares más lejanos, a lugares más a los que la gente a los que no se pueda acceder. Y esto tiene una lógica normal, es decir, la ciencia se tiene que conservar. No se conserva por la palabra, se conserva el libro. Se ocurre lo mismo que con los hadices. Es decir, las palabras del profeta, pues en las primeras generaciones eran conocidas, pero claro, luego llegan la época del Sheikh Bukhari y se da cuenta de que si no las escribe se van a perder. Pues ocurre lo mismo con estas enseñanzas. Bien, con esto quiero decir que la separación, no la separación, la separación física de los lugares de culto ha hecho creer que hay una cierta separación entre el Islam y el sufismo. Y esta creencia es puramente infundada.
Esta creencia es porque mucha gente, al no sentir curiosidad por aquella ciencia y no querer trabajar para conocerla, pues lo van perdiendo, y lo van perdiendo sus hijos, lo va perdiendo su familia, y lo van perdiendo las gentes de su radio de acción. Y en ese momento, pues esta ciencia se singulariza y cada vez se transmite a un número menor de gentes, porque para comprenderla, para entenderla, para limpiar el corazón, hay un trabajo extra que sobrepasa en mucho, y esto lo digo yo por experiencia, pues el simple hecho de rezar, el simple hecho de hacer el Ramadán, el simple hecho de cumplir con los 5 pilares, las prescripciones, obligaciones y evitar prohibiciones. Y esto es así, esto es así. No, no tiene por qué extrañar. Y cuando una persona, la persona, si tú plantas un olivo, recibirás aceitunas. Pero si tú plantas un chumbo, pues el chumbo no te va a dar aceitunas, ¿no? Te dará chumbos. Entonces, si tú quieres chumbos, plantas un chumbo. Si quieres un olivo, plantas un olivo. Entonces, tú tienes que plantar para recoger. Y es así. Eh, en- Volvemos a lo mismo. Siempre las enseñanzas del sufismo son las mismas. Es decir, los sentidos elevados del Corán, la sunna y los sentidos elevados de la sunna, eh, las invocaciones, istighfar, salat al-nabi y la ilaha illallah es el centro de todo. Pero la singularidad de la ciencia con respecto a la ciencia del hadith o la ciencia de- de la jurisprudencia que está basada en la memoria y en la lógica, aquí esto no se basa en la memoria y en la lógica, se basa en el corazón, se basa en algo que está dentro de la persona que le impele, le anima a acercarse a Allah y a purificarse para tener una mayor visión de la verdad. Esto está avalado en varios hadices, que los hemos nombrado una y otra vez. Cuando uno se acerca a Allah, cuando uno da un paso hacia Allah, o va andando hacia Allah, Allah viene, se precipita hacia él o se apresura hacia él, y entonces, bueno, pues esto nos da una muestra de que Allah nos responde cuando nosotros somos los primeros que damos el paso. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues evidentemente esto se trata de, de trascender varias etapas. Es decir, nosotros estamos en el mundo físico, pero hay otro mundo que se llama el Malakut, que es el mundo intermediario, donde hay entidades que nosotros no podemos percibir con nuestro cerebro y tampoco, o sea, no podemos pensar, no podemos imaginar, no podemos percibir con nuestros sentidos y tampoco con nuestra psique. Y estas entidades pues son tan conocidas como son los ángeles, como son Junun, como todo esto, pero nosotros no podemos verlo y eh, son entidades vivas eh, que coexisten con nosotros y para saber distinguir lo que viene, aquello que el chaitán nos propone, porque el chaitán está siempre proponiendo, eso está dicho en el Corán, ¿eh? y y aquellas luces que nos llegan de Allah y aquello que nos vienen del Junun, de los genios. Entonces, para saber distinguir esto hace falta alguien con experiencia. Y ese alguien es el maestro que te toma de la mano y que sustituye físicamente a Rasul, sallallahu alaihi wasallam, y que te ayuda a purificarte, te ayuda a que tú mismo sepas, él empieza por indicarte cómo y luego tú mismo aprendes cómo hacerlo. Y esto es muy importante. Eh, la gente se cree que el maestro es una entidad extraordinaria que, que que como si te enchufaras a una corriente eléctrica y ya tienes electricidad. Esto no es así. O sea, esto es un trabajo tuyo, es tu sinceridad, es tu devoción, es tu práctica, es tu destino. Y el maestro, pues lo único que hace es ayudarte a evolucionar. Si un maestro, como hay tantos en esta época, te dice que, que le mires a él, este no es un maestro de verdad. Es decir, el maestro se pone a un lado del camino, te acompaña a un lado para que tú vayas caminando. Pero el que caminas eres tú, no es él.
No es él el que camina, sino tú el que camina. No es él el que recibe el conocimiento, sino tú el que recibes el conocimiento. No es él el que es él el que te enseña y tú eres el que aprende. Y una vez que has aprendido, ya no lo necesitas. Y se llega a ese estado en el que una persona no necesita un maestro, como dijimos de Rabia al-Adawiyya, que cuando terminó con Zauban reconoció que ella le superaba en grado espiritual y le dijo: reza por mí. ¿Sí? Porque si el maestro fuera el que te transmitiera, tú no podrías superarle nunca, pero tú le superas porque es una relación, o puedes superarle porque es una relación de Allah directamente contigo, en el que el maestro es solamente una ayuda necesaria, pero una ayuda. Toda esta ciencia se singulariza, como hemos dicho. Toda esta ciencia se transmite en círculos que no son multitudinarios. Y entonces es ahí donde se empieza algunos empiezan a creer que el Islam va por un lado y el sufismo va por otro. Y esto es absolutamente irreal. Esto es absolutamente mentira. Es decir, el sufismo y el Islam conviven juntos de tal manera que si no hay sufismo, el Islam no puede ser, y el Islam no puede ser si no hay sufismo. Y esto lo explico ahora mismo para que nadie se eche las manos a la cabeza y diga cualquier barbaridad. Es decir, vamos a ver, cuando Sidna Jibril se presenta ante Rasul y le pregunta sobre qué es el Islam, Rasul no le responde sobre el Islam, sobre el Imán y sobre el Ihsan. ¿Puede haber Islam sin Ihsan? No. ¿Puede haber Ihsan sin Islam? No. ¿Puede haber Imán sin Ihsan y sin Islam? No. Son tres indivisibles, son tres estadios. Y el que quiera dividirlos está rompiendo el Islam, o está intentando hacerlo. Tened muy en cuenta esto. Aquel que dice que el Islam es solamente un conjunto de leyes, esto no está ni en el Corán ni en la Sunna. Algunos pobres dicen, es que el Islam es el Islam sin sectas. Pero vamos a ver, señor, ¿de qué sectas está hablando usted? Bueno, si usted me dice, como reconoce como sectas el wahabismo, el salafismo, el tabligh, pues sí, yo le diré, son sectas y tienen un nacimiento histórico que es la entrada de Inglaterra en los países árabes. Es decir, es masonería pura. Pero si usted me dice que el sufismo es una secta, no. Si es que el sufismo es Islam, es que usted no sabe nada del Islam. No sabe usted nada absolutamente del Islam. Pero algunos se aprovechan de esta ignorancia para avivar esa idea dentro de la gente para que la gente les siga, porque da dinero, porque son como aquellos ulemas que yo acabo de nombrar, que son los que acompañaban a los reyes porque les daban mucho dinero, y esta gente pues son iguales porque recogen dinero, todos sabemos de dónde, cada uno de un estado diferente, pero todos tienen como denominador común recoger dinero. ¿Cómo congeniar el sufismo con el Islam o con el resto del Islam? Pues eso es lo que ustedes deberían de preguntar. ¿Cómo congeniar? ¿Cómo llegar a recomponer en su cabeza, no porque ya están recompuestas, lo que es el Islam, el Imán y el Ihsan? Bueno, pues ustedes sean humildes, pregunten esto y yo les puedo ayudar, o les podemos ayudar a la gente que tengamos conocimiento de esto, y entonces ya estaremos edificando sobre algo real, sobre algo válido. Estaremos dando los primeros pasos en una reconciliación que, ya le digo, que solamente existe en sus cabezas, una reconciliación de su propio pensamiento o de un pensamiento ignorante que está planeando por aquí y por allí. Bueno, la siguiente será hablar de la época bueno, no de la época, sino de figuras como... Es que son tantas que yo creo que lo voy a diversificar en varias, porque yo creo que Ghazali, por ejemplo, y Gilani merecen un vídeo, solamente porque simplemente pues podríamos hablar de ellos durante horas. Y luego pues vienen Ibn Arabi, Abu Madian, también Shadili, en fin, son figuras muy de peso. Jalaluddin Suyuti, que fue
probablemente el más grande mujaddid de todos los tiempos, pero que también era sufí, bueno, algunos lo conocerán. Hablaremos de Ibn Hajar. Ibn Hajar al-Asqalani no tenía fama de ser sufí, pero bueno, pero era de aquellas eminencias de sabiduría que como pocas ha habido en el Islam, y yo creo que esto merece, digamos, un tratamiento más minucioso, y por favor quiero que comprendáis que no hay metodologías diferentes en el sufismo, que el sufismo es siempre la misma metodología, pero que se adapta a las personas, a la época y a la geografía en la que se encuentra cada maestro, cada, cada enseñanza, ¿no? Esto es muy importante, es siempre la misma enseñanza, se manifiesta de diferentes maneras, al igual que las personas de hoy no somos como las personas de antes, pero los principios son exactamente los mismos. Al igual que rezamos el salat de la misma manera que hace 1400 años, los sufis practicamos el sufismo de la misma manera que hace 1400 años. Y esto es así y nadie me lo puede negar. Y salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.